de nuevo con ustedes. Lo habíamos dejado con Egeria, porque dicen que Egeria había nacido en la Galaecia gallega. Yo digo que a lo mejor podía haber nacido por aquí, por la zona de Ferrol. No, no sé. ¿Qué tal? Porque Egeria fue un personaje fantástico, ¿eh? Cuéntanos un poco de Egeria. No, Egeria es un personaje curioso, sí. Es una peregrina, es una viajera. En realidad es una viajera. No sabemos, la verdad es que no sabemos. Lo que sabemos es de su viaje porque lo escribió y la tradición se conservó. Itinerarium, el ¿no? itinerario. Entonces conocemos su viaje apasionante a Jerusalén, hasta cómo subió, se fue hasta, vamos, si no recuerdo mal, hasta incluso el monte donde los judíos acabaron masacrados por los romanos. Sí. Y bueno, y vio los santos lugares. Una persona, y según ella misma cuenta, pues procede del occidente más extremo, o sea, del noroeste peninsular. Pues nosotros somos el occidente más extremo. Sí, bueno, o sea que seguro que era por ahí de Cabo Prior. En historia funcionamos con las fuentes que podemos comprobar, documentales o más o menos de tradición, pero que se pueden. Bueno, pues si alguien quiere que sea Ferrol. Pero otra mujer fascinante. Pero Ferrol es una aldea medieval, más bien, o sea que. ¿De cuándo empieza Ferrol a funcionar? Bueno, Ferrol. O sea, nosotros tenemos noticias, eso, cuando empiezan la Marina Lucense es anterior, porque ya tenemos un documento de Rey Silo, que vino aquí desde Asturias a poner un poco de orden en algunas aldeas del norte, ¿no? Porque claro, los musulmanes estuvieron aquí 40 años, se fueron, no les gustó nada y se largaron los bereberes y nos dejaron así un poco en barbecho. Sí. Y entonces se va a pero claro, ya estamos en el siglo VII, sí. O sea, en el siglo VIII más bien, ¿no? Después de 750. Entonces empiezan a surgir las aldeas costeras, o sea que Ferrol es es medieval, diríamos, es una aldea que puede haber surgido, vamos, seguro que hubo pescadores antes, ¿no? Pero como Fuero, etcétera, es de la época del siglo XII, Afonso VII, etcétera. Y anterior seguro ya había un poblamiento de pescadores, pero no es una aldea. Egeria es muy anterior, es del Bajo Imperio, es una monja andarina. Monja no se sabe tampoco, es una especie de religiosa, persona religiosa que va a Jerusalén por convicciones religiosas, que cuenta su historia, que esa es otra. El mundo medieval es un mundo de viajeros. Egeria es anterior, pero yo empiezo mi trabajo precisamente con ella y con Gala Placidia. Gala Placidia es una persona que sufre el trauma de la caída de Roma y que se la llevó a Alarico, el rey visigodo, y que luego fue liberada y acabó en Bizancio, en el mundo bizantino, pero es el típico caso de mujer que tiene que valerse, o sea, por sí misma en un mundo que ha roto las reglas, que ya no tiene reglas, ¿no? Bueno, pero son ejemplos muy prematuros, es decir, el mundo medieval, los ejemplos realmente, hombre, tienen muchas reinas, muchas abadesas. ¿Por qué? Pues porque las conocemos, han dejado documentos, han dejado, como Egeria, han dejado tradiciones escritas, etcétera, ¿no? Pero hay personajes verdaderamente, incluso ya decía antes, buenos y malos, ¿no? Gregorio de Tours nos cuenta, con pelos y señales, un escritor que conoció y muy bien a los francos de él hizo, bueno, es que me puedo ir por las ramas, pero bueno, yo soy muy, si soy post-ilustración, soy historiador romántico. Romántico no quiere decir que me guste lo sentimental, sino que aprecio la forma de vida o trato de conocer a profundidad la forma de vida pasada, ¿no? Como era Thierry. Hay unos relatos de Thierry, un historiador francés, que decía que es unos relatos, se llaman Relatos de los tiempos merovingios, que están basados en Gregorio de Tours. Y cuenta la historia de Radegunda y Fredegunda, dos reinas. Una, pues la típica reina maravillosa persona que se retira a un monasterio, pero incluso antes de dejarse reina, fundadora, caritativa, fundadora de un hospicio, o sea, la típica persona que buenísima. Bueno, y Fredegunda, que mataba a todo el que se ponía, o sea, la cosa más mala que era terrible. Todo lo cuanto opositor o que le iba a hacer sombra a su hijo, pero se lo cargaba de la forma más cruenta que había. O sea, son personajes, o por ejemplo Amalasunta, que consiguió salvar el reino ostrogodo, la hija de Teodorico el Ostrogodo,
o Clotilde, que convirtió a su marido, que es el origen de Europa, a Clodoveo, ¿no? Al rey de los francos, que después fue, o yo qué sé, o Goswita, que es la mujer de Leovigildo, que es el fundador de Hispania. Bueno, pues Goswita era la defensora de la lex gótica, de la lex arriana, o sea, de la raza, y es un personaje apasionante. En cambio, o sea que empiezas a buscar, o la reina Matilde de Sajonia del siglo X, que es pues, probablemente las personas, no por reina, sino por prudencia, sabiduría, capacidad de gobierno incluso. Lo que no hay es muchas guerreras, ya digo, hay Rosvita, que era una poetisa. Entonces empiezas a descubrir esas personalidades que ¿Y son... Catalina de Siena, por ejemplo? Bueno, eso ya es pero eso, claro, ya estamos en la geografía, en lo religioso, que también, pero indudablemente... Porque es la gran consejera del Papa en aquel Pero entonces. bueno, es creo que era, no sé exactamente el número, la hija número 12 de una familia no pobre, miserable, Fíjate. romana, que bueno, se convirtió en... Bueno, pero ese es un problema ya geográfico, es decir, ya entramos en los temas religiosos y de santidad. Sí, 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 sí. Porque eso ya es, diríamos, y no es leyenda, porque Santa Catalina de Siena está perfectamente documentada, vive en una época muy difícil, es una época que es la época de la Guerra de los 100 años, de las más violentas que había, guerras entre naciones, entre estados, no feudales, guerras de verdad, guerras modernas, del cisma, cuando había 3 papas, y no porque uno hubiera dimitido, sino porque se estaban disputando, o sea, una crisis en vísperas de la Reforma, cuando se empezaba a dudar de todo, ya lo trascendente, y fue una de las personas que más influyó en la pacificación de la Iglesia, en la reunificación de la Iglesia, y era una ningundi, pero vamos, no, lo siguiente, o sea, vivía en la miseria, venía de una familia miserable, y es una de las personajes más apasionantes. Fíjate, y sale de ahí ese prodigio, ¿eh? Ese prodigio que es un prodigio con una fuerza, de inteligencia, de fuerza, de todo. y tal. Bueno, luego en el otro extremo está Juana de Arco. Juana de Arco también. Ese es el otro extremo, claro, pero ese ya no es la geografía, es la guerrera, ¿no? Sí es la geografía porque es santidad también y se supone que es la providencia de Dios, que es la que lleva a esta mujer a ser pues la jefa del ejército francés para liberarlo del pérfido inglés, ¿no? Entonces, bueno, y se considera un martirio. Bien, dentro de esa geografía, yo creo que lo importante no es que estos personajes se salgan del guión, es que pueden salirse del guión. Es que hay guión. Hay guión, es claro. decir, pueden, y no buscan, que yo no digo que sea malo, yo digo que la injusticia hay que combatirla. Y si una mujer cobra menos que un hombre, es una injusticia. Como si se hace trabajar a un niño, o como si un hombre cobra menos que un hombre, porque sea minusválido o porque sea feo. Me da lo mismo. Eso es una injusticia. La injusticia hay que combatirla, y con fuerza. Y eso no tiene duda. Ahora, que la liberación de la mujer, del niño, del hombre, consista en ser todo o todo lo que esté al otro, eso ya es distinto. Eso, quiero decir, es la posibilidad de serlo, la convicción de serlo, porque a lo mejor estás igualando y le estás negando lo principal. Es como el esclavo romano, que decíamos antes, le estás cosificando. Incluso si no hay una educación apropiada, por mucho que se piense, educación ciudadana, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo, si yo no tengo nada en contra, pero educación de valores, no educación de unos principios consensuados que hoy creo en ellos y mañana si me conviene no. Es decir, y eso sí, bueno, porque es políticamente correcto. Y el día que deje de ser políticamente correcto, ¿qué hago con eso? Tendrá que haber algo dentro, ¿no? Claro. Porque eso es lo que había. Claro que había miseria, como hay miseria en tantos países por ahí, ¿no? Que por cierto, bueno, nada. ¿Y de Leonor de Aquitania qué me tienes que decir? Bueno, ese sí es un personaje apasionante porque yo lo recomiendo, está en Austral. Sí. De Regine Pernoud. Sí. Se llama así, Leonor de Aquitania. Una biografía apasionante, porque es divertidísima. Porque pero ella es apasionante. Ella es apasionante. Ella era la duquesa de Aquitania. Aquitania era media Francia. Todo el sur de Francia era... Primero la casa con el rey francés. Se casa con Luis VII. Que es un medio mindundi.
No exactamente, ¿eh? No tan Mindundi. Yo creo que juzgamos más. Era un buen rey, lo que pasa es que era un rey del siglo XII que le entró la idea de la cruzada, se fue a la cruzada y a veces uno tiene que medir sus fuerzas, ¿no? Porque gobernar un reino como Francia, Capeta, que todavía no está hecho, porque los reinos feudales se construyen, el feudalismo fue la dispersión, pero gracias a que era un sistema de relaciones vasalláticas se puso a volver a unir. Sí. Era como un puzzle. Y él estaba haciendo el puzzle y se casó con una parte del puzzle muy importante. Aquitania. Aquitania. Pero resulta que le dio por irse a la cruzada, pues en el siglo XII la gente se iba a la cruzada. Y Leonor de Aquitania, que no paraba, se fue a la cruzada. Pero no le gustó nada la cruzada, porque a una mujer no tiene por qué gustarle la cruzada, o sea, no es obligatorio. Entonces, y Luis VII le encantaba la cruzada y ahí se acabó el matrimonio como se Pero acabó. se divorcian. Claro, y el divorcio se lo da el Papa. Se anula ese matrimonio, pero, sí, pero tiene una hija. Sí, tuvieron hijos y tal, pero va y se casa con el rey inglés. Con la bestia negra de Francia, que es rey inglés y duque de Normandía, porque los normandos habían conquistado Inglaterra. Entonces tiene media Francia, Normandía, Aquitania, media Francia es del rey inglés. Y empieza una guerra que terminó el otro día, en 1450. O sea, no empieza la guerra, pero bueno, quiero decir, la disputa entre los dos grandes estados, diríamos, europeos, y Leonor es un personaje apasionante. Hay una película, aunque a mí no me gusta mucho la historia o sea, me gusta la historia del cine si no intenta demasiado la recreación, si es cine. Sí. Si no me vende la burra, o sea, si es cine. Y hay una película que es cine, no pretende ser histórica en el sentido, es una obra de teatro, es como se llama El león en invierno. Sí, hombre, es de Catherine Hepburn. De Catherine Hepburn y Peter O'Toole. Fantástico. Que es una cosa increíble, es como obra de teatro, ¿eh? Sí, es una personalidad que ella está encerrada en una torre y sin embargo, en un momento... Porque él la recluye en una torre, porque ella conspira con sus hijos contra su marido. Contra su padre Ella es la mujer, la madre de Ricardo Corazón de León. Sí, la mujer de Enrique II, claro. La madre de Ricardo Corazón de León. ¿Y cuántos años la tiene el rey en una torre metida para que no los últimos, no sé exactamente, pero bastante. Sí. Y luego se va al castillo de Chenov, ¿no? Sí. Y ahí crea todo lo que es la gran inspiradora de todos los trovadores y de esa bonita leyenda. Ella no es que sea la inspiradora, es la época de los trovadores. Sí. Y entonces es una época, el siglo XII, otro día podemos hablar que en mi siglo... Las cortes de amor. Las cortes de amor y las cortes españolas, las primeras cortes del mundo, en 1188, la primera vez que el rey llama a los ciudadanos al Parlamento, a una curia que se llamaba entonces, fue en 1188 el rey de León, no fue el Parlamento inglés ni el... Esto perfecto, vuelve a reivindicarlo porque es que lo sabe muy poca gente. Sí. Es que España, para que luego tiramos nuestras cortes a la basura. Es el principio, o sea, eso democracia, contando con los... Bueno, no sé la palabra democracia, pero sí parlamentarismo. ¿Y en 1188? Las Cortes de León de 1188 las convocó Alfonso IX, el fundador de La Coruña. O sea, les ganamos a los ingleses. Que bueno, no nos hay que quieran ganar a meter la nadie. goleada, que presumen. El Parlamento inglés es de la Carta Magna de unos 30 años después. Y ese siglo XII, que es fascinante. El siglo XII es fascinante. ¿Sabes por qué? Y es tu siglo. Sí, porque es un siglo de expansión, pero no de desarrollo. Bueno, es fascinante, claro, o sea, con todas sus limitaciones como sociedad, ¿no? Pero es una sociedad que vive en paz relativa, coloniza en Europa. Europa era un bosque y una marisma, era una selva horrible llena de osos y lobos en el año 1000. El año 1300 es un sitio urbanizado. Fíjate. Se protege el bosque, la gente vive en ciudades, los caminos están hechos, se cultivan los campos, se desecan las marismas, se hacen a niveles medievales, me refiero. Sí. Va a entrar, lo que pasa es que a partir de 1300 entra en una época tremendamente conflictiva, porque es un mundo que no está preparado para la adversidad sanitaria, para la adversidad monetaria, es un mundo en expansión que en un momento determinado no tiene que dejar de expandir y madurar. No sé si me explico. Sí. Pero claro, el siglo XII está entre esos dos mundos, el mundo primitivo de los bosques, los señores feudales, la vida más primitiva, y el mundo desarrollado de las ciudades, del comercio, de la industria, de las universidades.
Y es un siglo como que todo es como si la expansión fuera lenta, pero segura, en paz, y todo se para. Uno se va a las huelgas de Burgos, al monasterio de las huelgas, de Alfonso VIII, y aquello es una maravilla, claro. Es la belleza en estado puro, ¿no? Es como si estuviera en la Grecia del siglo V antes de Cristo, ¿no? Es la belleza, es una belleza formal, pero es como la paz. Yo siempre digo a mis alumnos, en el siglo XII los documentos todos se escribían bien, nos hicimos europeos, nos enseñaron a escribir como los europeos, como a el euro, la letra carolina, dejamos nuestra letra primitiva, una letra horrible, yo enseño a leer letras antiguas también, y nos enseñaron a escribir en una letra que había inventado Carlomagno, que era como de máquina, y los franceses, cluniacenses, venían a enseñarnos, porque el rey de León en 1095 decidió que había que escribir en la nueva letra, como ahora el euro. Igual. Entonces los documentos se hacían en una letra perfecta, y como había pocos documentos, que se llaman privilegios, no tiene nada que ver con la palabra privilegio, que ahora nos suena mal, son documentos muy bien hechos. En el siglo XIII no, ya les entra la prisa. Ya todos son, yo mando cartas tal en letra gótica, a toda velocidad, letra malísima, como los médicos, ¿no? Ya entra, no, el siglo XII es un siglo en que se está cultivando, se está desarrollando las ciudades, se crean... ¿Y son los monasterios? ¿Y son las abatías? No, los monasterios tienen su papel, pero no es un papel... Es un papel, diríamos, sí, efectivamente cultural y tal, pero yo no le daría... Los monasterios cluniacenses, cistercienses, incluso tienen un papel benedictinos continuado, pero es anterior. Es anterior. Ajá. Es el transmisor, pero en ese momento no, son las universidades, las escuelas urbanas, las ciudades, son los señores feudales, pero ya no feudales en guerra, sino con dinámica de colonización de las tierras. En Alemania se coloniza todo el este de Alemania, el Dagnasosten, en España la repoblación, bueno, aquí conquistamos Andalucía, pero eso ya es otra cuestión, no el mundo musulmán y su concepción no ya de la mujer, sino de todo, ¿no? Pero tendríamos que, aquí no, pero en el resto de España lo lógico es que hablaran en árabe, porque ningún país islamizado ha dejado de serlo, salvo Sicilia y España. Los demás sí han sido islamizados, no dominados, islamizados, es decir, convertidos al Islam, porque Grecia fue dominado, o los países de la antigua Yugoslavia, algunos, pero no islamizados. Islamizados, todos los países islamizados, como lo fue España, actualmente son islámicos, excepto la península ibérica. Eso es interesante saber. Eso es muy interesante. Y bueno, yo creo para las mujeres, porque la concepción, el problema musulmán de la mujer es un problema, a ver, funcional, que se puede superar. Pero vuelvo a repetir, que yo llegue a ser esto, lo otro, lo de más allá, es, bueno, pues está muy bien. Pero lo importante es el fondo de la cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué concibo yo? ¿Por qué me quedo a medio camino en la concepción del ser humano? ¿Por qué? Por una razón histórica, porque nunca he llegado a la verdadera convicción, porque... ¿Me explico? Sí. Entonces, bueno, el mundo judío y el mundo cristiano es profundamente conocedor del ser humano, porque tiene dos ventajas, sobre todo el mundo cristiano. Lo conoce a través de la propia filosofía clásica y lo conoce a través de la revelación del cristianismo. Entonces, eso le complementa una concepción. Oye, ¿y esa idea que dicen que hubo un momento, no sé qué concilio, en el que de repente dictamina la Iglesia, que dicen que es una falsa idea, pero está acuñada por ahí, que la Iglesia dice, a partir de ese momento, la mujer ya tiene alma? Eso no pudo ser así. No, eso es una tontería. Eso es una bobada. La escolástica, ¿Eso de dónde viene eso? Eso viene de a ver, los escolásticos en el siglo XII... ¿Ves? El siglo XII. Empiezan las escuelas urbanas, empieza una inquietud intelectual tremenda, pero tremenda, no nos hacemos idea, para que, fíjate, que ningún de Bretón como Pedro Abelardo se ponga en el monte de Santa Genoveva a hablar como si yo estoy hablando aquí, ¿no? Sí. Y resulta que gentes de la Provenza, de Bretaña, de Normandía, del Poitiers, miles de gente joven se va a oírle, a él, a Pedro Lombardo, bueno, pues a Roberto Grosseteste, a cantidad empiezan a hacerse famosos, como se ahora dice, en vez de ir al fútbol, se van a oír a aquella estas gente, personas que hablan y entonces Pedro Abelardo
inventó un sistema para pensar, quería que la gente pensara, ¿no? Y decía, el sic et non. Y entonces todo tenía que pasar por el sic et non, sí o no. Entonces los escolásticos, que no es precisamente, a ver, eso es una cosa que a superar, ¿no? En parte, aunque hicieron mucho bien, porque la escolástica, que luego es tomista, es el silogismo, toda la lógica tomista, enseñó a pensar a la gente. Entonces todo tenía que pasar por el tamiz de sí o no. ¿Los animales tienen alma o no tienen alma? ¿La mujer tiene alma o no tiene alma? O sea, todo era sí que no. Entonces, en una de las, debates escolásticos se trató de los ángeles, vamos, hasta del sexo de los ángeles. Sí. O sea, y se trató. Entonces, todo eso se coge el rábano por la verdadera sabiduría, las sumas teológicas del siglo XIII, de San Buenaventura, de Santo Tomás, son de una profundidad, de una capacidad de comprensión de la realidad del ser humano, lo que se estudiaba, y no hay ningún tipo de patochada. Indudablemente hay muchos filósofos, incluso dentro de los grandes filósofos había una disputa enorme entre los tomistas y los de Duns Scotus sobre el nominalismo, sobre si las cosas eran nombres o eran realidades, que luego es lo mismo que acabará en la filosofía cartesiana, ¿no? Pero que es un mundo apasionante porque es el mundo de las ideas. No cerraba nada. Y nosotros, mira, ahora diríamos, yo no estoy cerrado a nada. O sea que ahora no tenemos que estar cerrados a nada. Pero antes no podían... O sea, pues no estaban cerrados. ¿Y qué pasa? Que ellos que tenían convicciones muy profundas, eso es una soberana tontería, porque si el mundo medieval anterior a la escolástica hubiera pensado que la mujer no tenía alma, vamos, esto estaría en toda la literatura medieval y no está en ningún sitio. En ningún lado. Por eso digo, esto es una especie de cosa que viene como una... Eso, y que alguien planteó en un concilio, bueno, pues sí, como si planteas eso, ya te digo, el sexo de los ángeles. Pues oye, ¿y el mundo de las abadesas también es del siglo XII? O sea, bueno, ese protagonismo grande que tiene la mujer, mira, como abadesa. Hay una personaje gallego que es muy interesante, que no es abadesa, es Ilduara, la estudió Hermelindo Portela, el catedrático de Santiago. Ilduara era la madre de San Rosendo, de nuestro San Rosendo, fundador de Celanova, arzobispo de Santiago. Ilduara es una noble, ¿no? Y hay muchas, es una noble que no es abadesa, es una madre de familia que forma a sus hijos, algunos guerreros, pues una familia, y que formó a San Rosendo, y que lo conocemos muy bien por un escritor de Ordoño de Celanova, que es del siglo XII, pues en el siglo XII, otra de las cosas que aparece la historia, ya la compostelana, la historia, la crónica de Alfonso VII, en fin, empieza a escribirse la historia de otra forma, ¿no? Con más soltura, y nos cuenta la historia de San Rosendo. Y efectivamente hay muchas mujeres que fundadoras de monasterios o abadesas. Eso es más en el siglo X, cuando se funda Cluny, incluso anterior. Hay una historia muy bonita, ¿cómo se llamaba esto, hombre? Sí, tiene un nombre... Bueno, de una personaje, es una mujer visigoda, que no es noble, bueno, es una esclava prácticamente, pero la casan con un gardingo, con un noble, y ella dice que no, que ella se va con San Fructuoso. O sea, no con San Fructuoso en mal plan, sí, vamos, que se va a hacer monja. Entonces, San Fructuoso está fundando monasterios de monjes, pero ella quiere que fundar un monasterio de monjas. Y se va a Lusitania, donde estaba San Fructuoso, en Braga, y se va a decirle a San Fructuoso. Y entonces el marido, gardingo, lo que era un gardingo visigodo, o sea, ya te puedes imaginar. Va por ella, espera por ella, ¿eh? Y dice que nada, y le monta un juicio. No me digas. Un juicio en Toledo, reclamando que tenía que volver al hogar. Perdió el juicio, ¿eh? Y ella dijo que tururú. Que no, y fundó un monasterio bajo el patrocinio de San Fructuoso de Braga. Bien. A ver, espérate que tengo el nombre por aquí. O sea que eran de armas tomar, bueno, eran mujeres, o sea, como fíjate tú, como para verlas sumisas, plegadas. Que no me acuerdo cómo se llamaba, porque se me meten Radegunda, Fredegunda, y claro, tantos nombres, pues no, es Amalasunta, Vesgorgueta, o Égilo, por ejemplo. Tú fíjate, Égilo es la mujer de Rodrigo, el famoso rey visigodo. El famoso Don Rodrigo. Don Rodrigo, el último godo. Sí. Pues Égilo se casó con Adelacid, el conquistador. Sí, es verdad. Lo conquistó, se casó y lo puso a andar. Y al final mataron a Adelacid por haberse casado con ella.
y haberle tolerado como mujer todo lo... Claro, de la Cid debía estar muy enamorada, el pobre. Pero ella se va con el árabe habiendo matado ya su... ¿Era viuda? Era, ¿o no? sí, ella era Era ya Rodrigo, viuda de don Rodrigo. el Mardo, Sí, sí. el Musa, Sí. el padre de la Cid había ganado en Guadalete y don Rodrigo había muerto, que parece ser que estaba enterrado por ahí por Lusitania. Bueno, pues ella... O sea, que tú empieces a ver estas mujeres y dices, a ver, ¿dónde está escrito en la época visigoda, por ejemplo? Es una época muy dura, los concilios de Toledo legislan, por ejemplo, muy antijudía, que ese es otro tema por prejuicios, etcétera, incluso religiosos en este caso y tal. Y sin embargo tú ves la legislación de San Isidoro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ellos no hablan del tema. ¿Por qué no hablan del tema? Porque no tienen dudas. Claro. ¿Qué duda tenía San Isidoro, el gran maestro, o San Benito, los padres espirituales de Europa, de que la mujer, no es que tuviera alma, eso es una tontería, era un ser humano y que las circunstancias... Luego, claro, la mujer podía vivir en un medio más germanizado, más romanizado, menos... O sea, pero no tenían ninguna duda, no hay ninguna literatura, ni siquiera leyes de protección. Dices que no hay leyes de protección, pues a lo mejor es bueno, porque quiere decir que, claro, no hacía falta. Claro, y en cambio hay leyes de protección sobre la infancia, porque el genocidio en Roma era... Y mucha ley, ¿por qué? Porque en Roma matar a un niño era lo normal. Entonces tú cuando oyes esa frase de la Pernod, ¿no?, que hablabas tú, que dice que en el siglo XX la mujer ha conseguido salir por fin de la Edad Media, a ti te da la risa. No, Pernud, el libro de Pernud es para para acabar con la Edad Media, es para acabar con el concepto negativo que tenemos. Por eso digo, que cuando tú oyes hoy en día que dice la gente, por fin se ha salido, ¿no? Yo se han oído. Por fin estamos en el siglo XX y hemos salido de la Edad Media. Yo creo ¿no? que estamos en un camino muy bueno, incluido para la mujer en muchos aspectos. Es decir, hemos salido de la miseria. No sé si de la Edad Media, o de la posguerra, yo, hombre, soy más joven, pero todavía vi la miseria. Es decir, en España, por ejemplo, podemos decir, hemos salido de la miseria. Claro que hemos salido de la miseria, la mujer, el hombre y todos, porque yo he visto la miseria en mi infancia. Entonces, vale, y supongo que la Europa de la posguerra, o las Árdenas, o de hace 100 años, te vas y era escalofrío, las aldeas, me explico, o sea, como la forma... Claro que hemos vivido, y estamos en una época, lo lamentable es que, o para mí, no lamentable, porque yo no lamento nada, yo como decía Lope de Vega, a mis soledades voy, a mis soledades vengo, porque para hablar conmigo me bastan mis pensamientos, que es la cosa más bonita que puedo decir. O sea, si tienes algo dentro, puedes quedarte solo, que no pasa nada. Entonces, pero dicho esto, yo creo que por ejemplo, el tema de la dignidad humana, el respetarse a sí mismo, el no vivir de las modas, el no vivir de los convencionalismos, el no vivir en la inseguridad de que hoy me van a respetar o mañana no, el no vivir de lo que, por supuesto, si es necesario, se hacen las leyes que hacen necesarias, pero yo creo que precisamente uno de los síntomas de que las cosas en algún aspecto no va bien es la preocupación enorme que tenemos y los hechos que lo ratifican. La falta de conciencia moral y de conciencia humana que hay, y que el relativismo moral, y la violencia que se genera, y que la ira, sí. Y que el machismo al final pues es simplemente la ley de la selva, y para vivir a la ley de la selva no hace falta tanta técnica, hace falta también, porque por la selva es mejor hacer lo que hicieron los europeos en la Edad Media, colonizar el medio, y no vivir en el medio con los osos, ¿no? Vivir en unas aldeas bien organizadas, con sus caminos, con sus industrias, sus artesanos, y con sus ciudades y sus mercados, como se hizo en la Edad Media. Dicho esto, también con sus convicciones, hasta con buen gusto, porque vamos, hasta el buen gusto influye en la dignidad de las personas. Claro, si lo que predicamos es el mal gusto, es como predicar la esclavitud. Si vamos a ser todos iguales, vale, pero claro, volvemos a la esclavitud romana, todos iguales, todos cosas. Allí sí que no había diferencia. O sea que, no sé si me explico. Perfectamente, y es un peligro que tú ves en la sociedad de hoy. Bueno, yo no sé peligros, porque yo sinceramente no soy nadie para juzgar a nadie, ni sé la sociedad. Eso nos pasaría como todos los que nos vamos haciendo mayores. Es que en mis tiempos
Pues no sé, en mis tiempos había Pero miseria. volviendo a tus tiempos, y las cortes de amor, que los No, dejamos mis tiempos en el... me refiero ahora a mi pero infancia. ya lo sé, pero yo vuelvo a tus Ah, tiempos a ti que te decías gusta que era el los siglo trovadores. XII, los trovadores, las que cortes de además- amor, Manolo, que me vas a que vamos a dejar, esto es precioso. Sí, eso es muy bonito. Porque es que pero es bueno. colocar a la mujer en un pedestal y ser el centro Sí, de la sí. literatura, y Sí. ahí Y contribuye los también Leonor de trovadores, y estar Aquitania. a los pies de una torre noches frías y dejarse allí la piel hasta que tu amada te sonriera o te echara un pañuelo y esas cosas tan románticas. Bueno, sí, los trovadores todos, pues eso es siglo XII, porque es un siglo con cierta magia, ¿eh? Y los vestidos, la forma. Yo tengo un libro precioso que es de un gran ilustrado, de Oncken, un historiador alemán, de esos que tienen que verlo todo con la lupa y tal. Sí. Es la historia del traje, con todo tipo de trajes. Y que son fantásticos. Y es dos tomos enormes con la historia del traje. Y es una maravilla, porque ves, la condición de la mujer también se ve en la forma de vestir, en la forma claro, siempre ha habido clases sociales y formas de vida, ¿no? Pero bueno, eso le pasa al hombre como a la mujer, vuelvo a repetir, la miseria no hace muchos distingos, claro, al más débil le afecta más, sea niño, mujer, enfermo, y más discapacitado o lo que sea, eso claro, a la persona fuerte pues le cuesta más, pero es la condición humana en la que vivimos nosotros. Y me estaba acordando, ya como apunte, que Leonor de Aquitania también era la hija de nuestro don Gaiferos. Bueno, no, Sí. del conde de Aquitania. Del duque de Aquitania. Sí, El duque de Aquitania, el se le rey llama trovador, el rey que se vino aquí, sí. el que se murió a los pies del apóstol, sí, el que yo tenía no los sabría ojos más decirte. verdes Yo te que las diría- aguas del mar, yo te diría era que el eso es- padre de Leonor de Yo te Aquitania. diría ¿no? que eso es leyenda, pero bueno. Es leyenda que vino aquí que a vino morir a aquí. Santiago. Sí, ¿Eso es yo creo leyenda que o es está leyenda. documentado? Yo no soy especialista En don Gaiferos, Yo no. no entraría, no pondría No la mano entrarías en el por ahí. fuego. Porque leyendas hay muchas, como los milagros de Nuestra Señora, todo lo que tiene que ver con el camino. Y antes hemos hablado de los viajeros, es otro tema interesante. El camino de Santiago. El camino. Claro, viajar en la Edad Media es Era un alto riesgo. Es un alto riesgo. Viajar Porque tú te estabas jugando, fíjate tú, la vida. Sí, no, normalmente en los peregrinos en una proporción muy alta era no volver. Y de hecho hacían testamento y no viajaban. Y claro, la mujer tampoco se puede meter en esas aventuras, en unas situaciones que ni siquiera los hombres normales, vamos a decir. Sí. Probablemente porque la mujer es más normal en muchos aspectos. Sí, no se metía en el lío, ¿no? Y se mete, porque hay muchos, y hay casos, y hay... Bueno, el tema de los trovadores yo creo que debes traer a otro especialista. Yo te buscaré un especialista. Tú buscas yo no lo en sé. trovadores, ¿no? Yo en trovadores No, pero no sé. es lo que tú acabas de decir, es un siglo con magia. Es mágico, sí, y sobre todo con belleza, con más seguridad y prosperidad de lo que la gente cree, con una religiosidad, pero muy, muy tranquila, no es una exacerbada como después en los siglos posteriores. Oye, y luego cuando ya llegamos al Renacimiento, que es un poco el estallido ese del lío, ¿en qué cambia la mentalidad con relación a la mujer, eh? O sea, porque la mujer la tenemos hasta ahora muy bien considerada y la tenemos muy bien y tenemos que está haciendo lo mismo, da clases, que lo mismo está encuadernando, que está... Bueno, pues mira, pero de repente cambia viene en el un enfoque Renacimiento. que en ¿Qué el pasa? Renacimiento no cambia. En el Renacimiento cambia una cosa, vamos a ver. Si hubiéramos... el Renacimiento es una continuación, aunque reniega un poco del medievo, es una continuación del medievo. Y en eso no cambia demasiado. Cambia, vamos a ver, el hombre progresa. La idea de progreso es ilustrada, ¿no? El Renacimiento dice, vamos a fijarnos más en la parte temporal de nuestra vida, no vamos a fijarnos tanto en la parte trascendente, vamos a fijarnos más, pero no renuncia a sus convicciones. Lo que dice es, vamos a ser más felices, no solo esperar la felicidad, ya que es tan difícil ser feliz aquí, vamos a intentar ser felices en la otra vida, como diría Dante o cualquiera de los... Pero también vamos a intentar un poquito aquí, un poquito estar más. contentos. Pero, ¿qué pasa? Que eso está bien y es lo importante. ¿Qué pasa? Que la Ilustración trajo un desequilibrio. Solo vamos a estar contentos aquí. Lo cual, ¿qué significa? Significa que acabas en el materialismo puro y en el hedonismo puro. Es decir, claro, si tu vida son estos primero 40, 60, 80, como mucho 90 años, y no tienes una convicción
mayor que eso, pero el Renacimiento no es eso, ¿eh? El Renacimiento son las dos cosas. Pero el hombre no es capaz, la mujer sí, pero el hombre no, de atender a dos cosas a la vez. Entonces, como los hombres eran los que mandaban en la Ilustración, pues la pifiaron. Y entonces o somos felices pensando en la vida eterna, que no es eso, o somos felices pensando en la vida presente, que tampoco es eso. Se convendría ser lo más felices posibles y lo más iguales posibles y lo menos discriminados posibles aquí, y procurar también, porque eso es una referencia importante, saber que somos seres trascendentes, que no estamos aquí para pasar 4 días, pues más o menos como cualquier otro animal. Sí. O sea, ¿qué pasa? En el mundo medieval quizá no, que sí aportó, porque si tú estés en el 11, 12 y 13, lo que pasa es un problema de equilibrio. Siglo XII pues se pensaba en la vida eterna y en la salvación y todo eso, y las catedrales y tal, pero al mismo tiempo se estaban construyendo ciudades y se mejoraban las condiciones de vida. Que después vino la crisis del siglo XIV y XV y hubo que empezar a pensar más en las tejas abajo, porque si no, claro, la peste fue demoledora, las guerras del Estado moderno. Otro día, si quieres, hablamos del Estado, que es otra, el Estado, nuestro Papa, el Estado, todo lo público. Bueno, si la libertad depende de que el Estado me haga mujer-hombre, estoy perdido. Yo creo que seré mujer-hombre antes y luego que pertenecer a un Estado, sea el español o el que me da igual, el poder público. O sea, que el día que el poder público decida que yo no soy un ser humano, no soy un ser humano, como el no nacido, ya no es ser humano. Y si decide que yo no soy ser humano, porque lo que sea, porque soy muy feo y calvo, y entonces no soy ser humano. ¿La ley, si no es justa, hay que desobedecerla? Ah, no, yo no sé, soy hijo de abogado y hermano de abogados, y ya te lo he dicho muchas veces, incluso abogado de esta, pero eso se lo preguntas a él. Y además es un problema filosófico, moral, y yo creo que la ley hay que obedecerla, es decir, la ley positiva hay que obedecerla. Lo que pasa es que la conciencia llegará un momento en que tendrás claro, que... Cuando la ley no es justa. ¿Y cuando la ley no es justa? Cuando atenta contra la conciencia. Contra la libertad de las conciencias, contra la conciencia... Sí. Contra la libertad de las conciencias. Contra la libertad de las conciencias, claro, la ley justa... Bueno, pero aquí la Ilustración nos mete en un lío, y entonces nos mete en un sabido, buen lío, ¿eh? Nos metió, pues fíjate, entre otras cosas, en el nazismo. Completamente. Y en el nacionalismo, entre otras cosas. Y en este lío que intentamos ir saliendo ahora y tampoco hemos salido del todo. Hombre, yo creo que ha salido el liberalismo y en muchos aspectos, no en todos, porque para mí no es un dios, pero bueno, la democracia son progresos importantes de la vida humana, y sí que es un aporte de la Ilustración. ¿Qué pasa? Que, bueno, al ser humano le cuesta mucho, vuelvo a repetirte, ser ponderado, o sea, hacer que la idea de progreso no le obnubile hacia determinadas cosas. Ya has visto la crisis que estamos viviendo porque nos creíamos ricos, enseguida uno cree que es rico, enseguida uno cree que es feliz, enseguida uno cree, y al final se da cuenta que no, que tiene que haber otra cosa, que no sé, igual que no si es hombre o mujer, porque uno esté más o menos en unas circunstancias favorables o porque iguale a otros, no, tampoco se es feliz o sea rico porque esté en unas circunstancias, porque pueden venir mal dadas. ¿Qué pasa? Ahora todo el mundo de valores, de valores y de principios y de planteamientos. Entonces, estamos en una de las épocas, yo soy historiador, extraordinariamente positivas. La técnica, el desarrollo técnico ha sido un logro, vamos, que pasemos a los sistemas binarios, a dominar energías que nadie hubiera soñado, aunque sean físicas, sí. Pero lo que el ojo humano no veía ahora lo ve. Lo que antes teníamos que doblarnos el espinazo para hacerlo, lo tenemos que hacer. Una cosecha que en el mundo medieval consiguieron pues triplicar o cuadruplicar, pues ahora es por millones de toneladas. O sea, quiere decir que todo eso es bueno. Bueno, luego tenemos la otra parte, ¿no? Que es el daño que nos hacemos a nosotros mismos y a la naturaleza. Pero bueno, por eso es que es tan difícil, si uno realmente no tiene alguna convicción trascendente y solo lo agarra por el consenso, no digo que ocasional, pero más o menos general. Sí, porque bueno... Y en este momento de la
bueno, en este momento concreto, ¿tú crees que es fundamental la figura, por ejemplo, del Papa como luz? Por lo menos para los católicos. A ver, para un católico no cabe duda, para un cristiano el Papa es un referente fundamental. Es que hoy es portada del Time. Sí, pues me parece muy Y bien. entonces, no, por eso digo. Entonces, Bueno, eso habría que hablar, porque, por ejemplo, eso, el pontificado y lo que representa en la Edad Media, yo escribí un artículo no hace mucho en el diario de Ferrol. Yo creo que este Papa está liberando a la Iglesia de un compromiso histórico con el que se encontró, al que tuvo que hacer frente, del que, especialmente el Obispado de Roma, del que hizo una labor importante porque contribuyó a la creación de Europa, y después del que no supo salir. Y ahora, pues está saliendo. está saliendo. Bueno, yo creo que en ese aspecto concreto del pontificado, sí, es lo que representa. O sea, yo quiero decir, no quiere decir para mí que una institución tome un compromiso temporal. Yo no soy absolutista, quiero decir, en el sentido del pensamiento. Yo creo que las cosas pasan y también hay que respetar en cada época, ¿no? O sea, que el papel subsidiario de la Iglesia en la época feudal, la lucha de las investiduras porque es una lucha de poder, entre comillas, pero es una lucha de supervivencia. Diríamos que el Papa en un momento determinado sea una especie de poder universal, pero no en el sentido solo espiritual, que después sufra la reforma y la contrarreforma y que la propia... Bueno, pues eso son circunstancias históricas. Entonces yo no me escandalizo especialmente. A mí, yo tengo una admiración increíble, intelectualmente increíble por Benedicto XVI. Sí. A mí no me parece que haya habido una mente en el siglo, por lo menos, más lúcida, porque es increíble. Es una persona que siempre que lo lees te dice algo, que es muy difícil, ¿eh? Sí, sí, no te dice algo, te cuenta algo, no, te dice algo, algo de verdad. Dicho esto, a mí el Papa actual me parece un personaje extraordinariamente auténtico, o sea, es de una autenticidad tan bestial, que es otra cosa, auténtico en el sentido auténtico, o sea, es que no tiene miedo a nada, porque es tan auténtico, no es una persona, es lo que decíamos, no, es que ahora voy a arreglar esto para ver si convenimos que las cosas vayan mejor. No, una persona auténtica. La Iglesia es esto, el cristianismo es esto y yo soy esto, punto. Y es que no hay más. Entonces no tengo por qué dar explicaciones de esto, lo otro, tal. Es auténtico. Pues hemos llegado hasta aquí. Yo te agradezco, bueno, ha sido un lujo tenerte, de verdad. Ha sido un lujo y una delicia el haberte escuchado. Hemos tomado nota, hemos aprendido muchísimo de esa gran desconocida de la Edad Media, que es, bueno, tu niña bonita, la niña bonita de tus ojos. Los trovadores, ¿eh? Para otro día los trovadores, ¿vale? No, templada para otro día. Especialista en trovadores. 1.000.000 de gracias, Manolo, muchas gracias. Y a todos ustedes, pues ya saben, muchísimas gracias por acompañarnos y me imagino que han disfrutado tanto como yo de este delicioso programa y hasta el próximo miércoles, si ustedes quieren.